termina cansándose de no estar en la casa y de ser un turista dentro de su propio hogar, ¿no? Y les puedo asegurar que después de llevarlo tanto tiempo, la cosa no fue fácil. Predicó en cierta oportunidad en la ciudad de Santiago, en la iglesia central de Santiago, Santiago de Chile, un sábado a la mañana, y todos los hermanos lo saludaron a la salida y le agradecieron su participación. Y estuvo todo muy bien. Sin embargo, al sábado siguiente, de hacer cosas durante la semana, al sábado siguiente tuvo la oportunidad de predicar casualmente en Lima, Perú. También la iglesia más importante allí de Miraflores, que es una iglesia central. Y como le suele suceder a muchos que viajan de un lugar a otro, predicó el mismo sermón. Sí, lógico, de Santiago no iban a estar todos los hermanos de Santiago de Chile otra vez en Lima, Perú, así que predicó el mismo sermón. Y a la salida, un hermano de iglesia le dijo: pastor, dice, predicó el mismo sermón. El pastor lo miró y dice: sí, porque yo estuve el sábado pasado en Santiago y lo escuché escuchar. Yo soy un empresario, así, también, que viajaba evidentemente mucho, y lo escuché predicar el mismo sermón. Y el pastor le preguntó, dice: ¿y cómo estuvo el sermón? Ya que lo escuchó 2 veces. No, bien, pastor, muy bien. Bueno, entonces, lo que está bien, no está mal escucharlo 2 veces, ¿no? Entonces, con eso dejó zanjado el problema. Parecería pecado predicar 2 veces el mismo sermón, ¿no? El tema ya lo tengo preparado hace bastante tiempo, pero quiero destacar una cosa que ustedes me han recibido muy bien esta mañana. Sin embargo, hay un pequeño detalle que tiene que ver con mis títulos. Yo no tengo el título de pastor. ¿Sabían eso ustedes o no? Yo he sido pastor. Amén. Durante 42 años, pero ya me jubilé. Todo en regla, como corresponde. Pero el decirle pastor a una persona que ya no ejerce como pastor, ahora si estamos hablando de un docente, de un profesor, que sí estudió y tiene el título de, o un doctor en abogacía, le decimos doctor, o al médico le decimos doctor también, ¿no es cierto? Entonces es un título. Pero en el caso del pastor, no es un título. Yo no estudié para pastor. En ese caso podrían decirme licenciado o profesor, porque también tengo un profesorado universitario en filosofía, pero no el de pastor. Mis funciones pastorales ya caducaron. Tampoco me molesta que me digan pastor, ojo. No me molesta. Entiendo que durante 40 años. Lo que pasa es que les cuento que uno, haciendo tanto tiempo, durante tantas décadas, lo mismo, continúa haciendo lo mismo, ¿no? Como aquel que fue carpintero o albañil, otra función en las artes comunes de la vida, aunque se jubile, sigue haciendo lo mismo, porque es lo que más sabe. ¿Se entiende o no? No le pidamos a un odontólogo que nos arregle el auto. Está complicado, ¿no? Va a estar complicado, sí, exactamente. Es posible que sepa algo de mecánica, pero no como un mecánico. Ni le pidamos a un mecánico que nos arregle la muela, porque seguramente nos va a dar un ibuprofeno o cosa semejante. Así que, y no lo va a arreglar en realidad.
Así que cada uno en lo suyo. Hay un asunto que quiero destacar, que por diversas maneras, diferentes asuntos, hoy queremos hablar de política. Porque la política está muy metida dentro del marco de nuestra sociedad. Si usted agarra o toma el televisor, la radio, un medio escrito, usted va a encontrar que prácticamente sus páginas principales y las primeras 10 páginas hablan de economía y de política básicamente. Y estamos tan inmersos nosotros como en esa conversación, en esas cosas, que a veces no distinguimos entre una cosa y la otra. Y el cristiano, el Hijo de Dios, debería ver la política con otros ojos. No con los ojos que lo ven los medios de comunicación masiva. Y nosotros tenemos que distinguir los tiempos en que vivimos. No es cuestión de ser inteligentes, sino es cuestión de ser sabios. Hay mucha gente inteligente que usa su inteligencia para robar, por ejemplo. Y han estudiado para hacer eso. Y tiene grados doctorales. Yo no voy a dar ejemplos, pero ustedes ya más o menos pueden sacar sus propias conclusiones. Así que lo que yo voy a decir dentro de pocos días, nuestro país, y ustedes mismos ya lo han hecho hace poquito tiempo atrás, hay que votar. ¿Sí o no? Hay que votar, hay que votar. Y estamos de acuerdo con eso. De paso, hablando de votos y no votos, y de la política aquí dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro de nuestra comunidad, quiero demostrarles esta tarde tenemos, ¿a qué hora habíamos anunciado? A las 4:30 habíamos anunciado un pequeño taller, no más de una hora. 15 a los conquis, a las personas que van a venir, y quiero que de otros lugares también. Algunas orientaciones, porque algunos se han enterado que un servidor ha sido el líder de jóvenes durante 8 años por lo menos en este lugar, y visité en su momento esta iglesia hace muchos años atrás. Lo que pasa es que muchos quizás no estaban, y yo ya era un muchacho en aquel entonces de unos 37, 38 años, cosa que ahora ya han pasado mucho tiempo. Así que ya estoy canoso, viejito, para liderar, por eso hay gente joven que lo está haciendo muy bien en la actualidad. Y lo otro que queríamos mencionar es que a las 4:30 íbamos a tener una charla, no sé si un sermón, pero sí quizás un diálogo, de cómo saber mentir, por ejemplo, ¿no? Así que aquellos que quieran saber cómo se puede hacer para mentir, podemos hablar un poquito de estas cuestiones. Porque usted, Pero que no lo tomen por costumbre. Vamos a ver, hay algunos que se les pegan algunas mañas. Algunas mañas. Porque ustedes saben que no hay ningún mandamiento, o hay algún mandamiento sobre la mentira. ¿Hay algún mandamiento sobre la mentira o no? Pero no dice que no hay que mentir. ¿Mentir? ¿Eso es mentir? Sí. Bueno, venga esta tarde, vamos a ver. Vamos a usar textos bíblicos, Vamos a usar textos bíblicos, no vamos a tratar de... pero bueno, podemos orientarlo después con eso. Así que a los que les interese el tema podemos
trabajar con esta idea. Hermanos, quiero a ver si podemos usar esto. En primer lugar, cuando hablamos de política, quiero decirles de que nos vamos a basar en la Biblia y solamente la Biblia, nada más. En los escritos de Elena de White, en un programa de YouTube que se llama Logos TV, que es especialmente europeo, y en informaciones periodísticas que salen, que son de conocimiento público, ¿está bien? Y de otras fuentes hemos sacado el tema de ahora, ¿no? De todos modos, yo les recomiendo que ustedes ahora en la próxima votación voten al que a ustedes les parezca que corresponde. ¿Está bien? Nosotros no vamos a dar ninguna orientación ni hacia un lado ni hacia otro, porque la Iglesia se autodefine como apolítica, sin política. Nosotros no vamos detrás de un gobierno o de otro, aunque sí hay algún tipo de contacto con ellos, especialmente lo que es institucional, para predicarles. Yo soy amigo personal de algunos exgobernadores e intendentes de diferentes partes. Todavía en el día de hoy le mando reflexiones sobre Alejandro Bullón y otras cosas más. Así que todavía seguimos haciendo la tarea a pesar de estar jubilados. Vieron que uno del traje de pastor no se lo puede sacar. Bien. La Iglesia tiene un método, nuestra Iglesia tiene un método que se llama pedagógico, que se llama un estudio inductivo de la palabra de Dios. Es un método que puede usar cualquier persona, que se basa básicamente en la observación, en la interpretación y en la aplicación. Es decir, nosotros observamos. El observar no solamente tenemos que mirar, tanto es así que en Mateo 24 Jesús dice que nosotros tenemos que mirar los hechos y da señales, ¿no? Diferentes tipos de señales para que nosotros interpretemos que Él está por venir por segunda vez. ¿Se sigue la idea o no? Entonces, nosotros tenemos que observar y sacar nuestras propias conclusiones. No la conclusión de este pastor o de cualquier otro, sino simplemente que tenemos que observar por nuestra propia cuenta. Y después tenemos que hacer la interrelación entre lo que vemos, ¿no es cierto?, y lo que dice la palabra para darnos cuenta de que las cosas son así. Y después ponerlas en práctica, eso es lo que estamos diciendo. El estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como única fuente de información acerca de la Biblia. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es que la Biblia se explique por sí misma para saber de qué lado de la política estamos. ¿Está bien? Entonces no queremos cambiar, de paso, el propósito de esto no es cambiar la idea política que algunos de nosotros tenemos. De paso, yo he visto muchas personas que discuten acaloradamente dentro, no digo esta iglesia porque no la conozco, pero sí he visto en algunos lugares que hay personas con las cuales no se puede hablar de política porque se enojan, levantan la voz o hacen algún tipo de cosas que, bueno, no lo veo correspondiente, digamos, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar que la Biblia tiene más de política que lo que nosotros creemos. Simplemente porque no lo vemos como política, sino lo vemos como profecías. Si yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, ¿han visto ustedes? Seguramente sí, porque lo vemos en los estudios bíblicos antes de bautizarnos, lo hemos visto. Hemos leído Daniel 2. Daniel 2 habla de un sueño de Nabucodonosor, y ese sueño de Nabucodonosor tiene una estatua de diferentes metales y que se aplican a diferentes gobiernos. Cuando Daniel le dice al mismo Nabucodonosor, tú eres aquella cabeza de oro.
Pero después de ti vendrá otro inferior a ti, que es la plata. Y así hace una aplicación, Daniel 2, y después llega a los pies que son de hierro y barro cocido, ¿no? Es decir, lo que es hoy un mundo de ricos y pobres. ¿Se entiende? Y si yo les preguntara a ustedes, ¿nosotros somos un país de hierro o un país de barro cocido? ¿O de cerámica? ¿Somos un país tan fuerte que no se puede romper como el hierro? Estamos hablando de Argentina, no estoy hablando de otra vez. Hablando de Argentina. Porque aquí la profecía de Daniel 2 habla de imperios y de naciones cada vez más chicas, especialmente los pies, que es la parte básica de la estatua, la base donde se sustenta toda la estatua, y allí vemos que nosotros tenemos países de hierro y países de barro cocido, es decir, de cerámica, diríamos hoy nosotros, ¿no? La cerámica es eso. La cerámica es fácil de romper. Y en la interpretación de ustedes, nosotros, Argentina, ¿es un país de barro cocido o un país de hierro? Indestructible. Entonces, ¿por qué creemos que vamos a solucionar los problemas del mundo? La solución no está en este país, ni siquiera en los países vecinos. ¿Bien? Entonces, ya ahí desde el comienzo de todo, nosotros tenemos que tener una interpretación de lo que sucede dentro de las puertas o dentro del marco de nuestro país, cuando hablamos de política, no es dentro de la profecía bíblica algo importante. No lo es. Y hay gente que pelea por eso, discute por eso. Se ensaña con el otro y no lo ve con buenos ojos por votar a alguien contrario a sus ideas personales. Así que desde el vamos, cuando nosotros hablamos de un país de poca importancia como el nuestro, proféticamente hablando, ¿está bien? Porque a nosotros nos gusta ser campeones mundiales, nos gusta ganar en todo, pero en lo político y económico no es un país, digamos, que diga, ¡ay!, todo el mundo tiemble. Pero hay otros países que hacen ¡ah!, o suspiran y todos tiemblan. Son países poderosos. Y nuestros presidentes por décadas han ido a pedir ayuda a diferentes otros presidentes de otros lugares o otras instituciones de multicrédito o multinacionales, ¿no? Pero en la Biblia, y quiero ir directamente a la Biblia, en Génesis capítulo 11, el capítulo 3 y 4, encontramos de que hay lo siguiente. En Génesis capítulo 11, versos 3 y 4 dice lo siguiente. Presten atención. Entonces se dijeron unos a otros, vengan, hagámonos adobes y quemémoslos con fuego. Así empezaron a usar ladrillo en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. Y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Si yo analizo este texto, voy a encontrar de que esta gente, y después lo vamos a saber, hay otros estudios, Nimrod, que los lideraba, un hombre de la antigüedad, quería hacer una ciudad. Porque dice, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra, es decir, querían estar todos juntos. ¿No será que Dios quería que nosotros sojuzguemos toda la tierra y que abarquemos toda la tierra
y no que estemos todos amontonados. Tanto es así que Dios nos invita a través de Apocalipsis, y eso es otro tema, a salir de las grandes ciudades. Y cuanto más aglomerados están las personas, más problemas hay. Aquí en Villaguay las cosas las vemos diferentes, lógico. Así que edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Quién intentaba llegar al cielo? Cuando leemos, por ejemplo, allí en Ezequiel, hablando de Satanás, que quería llegar, ¿a dónde? Hasta el mismo trono de Dios y sentarse en ese lugar. Una actitud semejante. Es decir, la cúspide tenía que llegar muy alto. Y fíjense que siempre se compiten, si ustedes ven los diarios y las noticias, las torres cada vez son más altas. Hay torres de no sé cuántos kilómetros de alto en diferentes ciudades. Y estoy hablando en kilómetros porque no sé cuánto. Y llegan a las alturas donde pasan los aviones incluso. Algunas de ellas. Yo llamo a este tipo de gobiernos un gobierno antidios. ¿Está bien? Miren lo que dice en Génesis 12. Porque primero tenemos un gobierno antidios. Y el segundo es adelantándonos un poquito en el siguiente capítulo, el verso 1 dice: entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí tenemos la intención de Dios de conformar, están los hijos de Dios y están los hijos de los hombres. Hay una distinción entre lo que querían hacer los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Dios trata de dispersarlo, sacarlo de esa gran ciudad, que en este caso era Ur de los Caldeos. Recuerden ustedes, si analizamos un poco el libro del Génesis, resulta que las hijas de los hombres eran muy bonitas, pero los hijos de Dios eran inteligentes también y le gustaban las hijas de los hombres. Interesante el concepto que significa la mixtura entre los unos y los otros. Y algunos no entienden lo que significa. Después podríamos hablar sobre lo que significa noviazgo y matrimonio, ¿no? En cuanto a esto. Pero es evidente que se produce una mixtura y esa mixtura hace que después venga el diluvio. Y Dios no quiere que nosotros nos mezclemos con personas, por eso hace que Abraham salga de su tierra y deje su propia familia original y iba a ser de él una gran nación. Cuando nosotros leemos Daniel 2, vamos a encontrar Babilonia. Yo estoy suponiendo que todos entienden lo que estoy hablando, ¿no? Tenemos Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma. Y después los pies de barro cocido y de hierro. ¿Está bien? Que es desmenuzado por una gran roca. Y esa roca gobernará por los siglos de los siglos. Así que lo que estamos hablando es una descripción política de lo que sucede con los diferentes gobiernos. Una descripción. Ahora,
Si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo eran esos sus gobiernos? Por ejemplo, Babilonia, ¿era democrática? No, no era democrática. ¿Los medos y persas eran democráticos? No. ¿Los griegos eran democráticos? No, Alejandro Magno no era democrático, era uno solo el que gobernaba. Ustedes saben que el poder político, el poder legislativo y el poder judicial residía todo en una sola persona, en este caso el rey. ¿Y los romanos eran democráticos? No, hermanitos, no. No es así. Tampoco eran democráticos. ¿Cuándo surgió la democracia? ¿Ustedes saben cuándo surgió la democracia? En la Revolución Francesa. Como en el 1700, para dar una fecha general. ¿Qué pasó en la Revolución Francesa? Se cansaron del autoritarismo de los reyes. Y hubo una revolución tan grande, tan grande, tan grande, que hay mucha historia alrededor de esto. ¿Saben por qué algunos se autodenominan de izquierda y de derecha? Porque en la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa, el que dirigía la sesión, no sabían cómo iban a gobernarse los pueblos, por lo menos en este caso Francia en primer lugar. Entonces, los que estaban a favor de la monarquía se sentaban a la derecha. Y los que estaban a favor de un gobierno del pueblo se sentaban a la izquierda. Entonces surgió, eso lo dice Wikipedia y cualquier enciclopedia que ustedes puedan buscar, ¿no es cierto? Ustedes van a encontrar que la izquierda y la derecha surge después del 1700. Tanto es así, cuando estudiamos historia argentina, por ejemplo, el primer gobernante de nuestro país no fue alguien elegido por el pueblo. ¿Sabían eso ustedes o no? ¿Quién fue el primer gobernante que gobernó estas tierras? Lo llamábamos virrey. Y el virrey gobernaba lo que en este caso es el Río de la Plata o la región del Río de la Plata. ¿Está bien? Y ese rey era enviado ¿por quién? Por la corona española. ¿Está bien? Pero estos pueblos, que eran varios, porque enseguida se produjo la mixtura entre europeos y gente del pueblo, de la zona, aquí, que estaban aquí, que habían pasado varias décadas, decidieron tener su propio gobierno y entonces se independizaron. El primer grito de libertad fue en el 1810 y el segundo y definitivo, independencia al fin, en el 1816. ¿Sabían eso ustedes o no? Y el primer gobierno, como no sabían mucho de esto, tenían que ir, fue un triunvirato de 3 personas. No vamos a hacer historia argentina, ¿no? Así que nuestro gobierno argentino no empezó con una democracia, empezó ensayando ciertas cosas. Pero vamos a la Biblia para ver qué es lo que nos dice la Biblia. En cierta oportunidad,
en cierta época, el pueblo, después de instalarse en la nueva tierra, en la zona de Judea o lo que hoy conocemos como Palestina o cosas semejantes, Israel, para otros, allí se instala una época que se llamó la época de los jueces. Y allí lo tenemos a Sansón, a Jefté, a Gedeón. Lo vamos a encontrar en el libro de los jueces. Es pura historia eso. Pero después tenemos el libro, el primero y el segundo libro de Samuel. Y le dicen, el pueblo se acerca a Samuel y le dice, mira Samuel, ya estamos cansados de estar dando vueltas aquí para acá. Nosotros quisiéramos un rey que nos gobierne. Al pueblo había ido bastante bien con Samuel. Si bien y habían tenido una buena administración por parte de Samuel. Sin embargo, los hijos de Samuel no se portaron del todo bien. Yo diría que se portaron mal. Y miren lo que dice 1 Samuel capítulo 8, en el verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las demás naciones. Es decir, los hijos de Dios querían parecerse ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los hijos de los hombres o al mundo. ¿Y cómo se gobernaban en aquel entonces? No había democracia, la democracia vino en el 1700 después de Cristo. Acá estamos hablando antes de Cristo. ¿Está bien? Con el 1200 antes de Cristo, una cosa así. No he averiguado en qué fecha aproximada había esto. Pero entonces aquí encontramos de que el pueblo de Israel, entonces Samuel se ofendió, pensando que ya no lo querían más. Y Dios le dice, no, el problema no es contigo. El problema es conmigo, a mí me han rechazado. Ya no querían una dirección de Dios, querían parecerse a las monarquías que los rodeaban. Verso 11. Entonces, Dios le dijo, está bien, van a tener rey, pero les voy a anticipar qué va a ser el rey. Antes de elegir el rey, yo les voy a decir cómo va a ser el rey. Y ahí en el verso 11 les dice así. Recuerden que la democracia vino en el 1700 después de Cristo. Hasta ese momento eran todas monarquías. Y dijo, este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Verso 11. Tomará a los hijos de ustedes y los pondrá en sus carros y en sus caballerías para que corran delante de su carro. Es decir, le van a hacer honores y va a hacer de sus hijos, los va a tomar y los va a hacer soldados de su ejército, en otras palabras. Van a servir al rey, no lo van a servir ustedes, van a perder a los hijos. Ya hay un desmembramiento de la familia. Ya no van a trabajar más en el campo, serán soldados. Verso 12, nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50, y hará que aren sus campos y cieguen su mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. En otras palabras, iba a ser un instrumento, iban a armar, esos reyes, iban a armar sus propias herramientas para combatir a los supuestos enemigos. Lo iba a transformar en artesanos para que fabriquen armas de todo tipo y que iban a trabajar para el rey, ya no era para la familia.
13. Tomará las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de la tierra de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los dará a sus servidores. ¿Qué es esto, hermanos? Si viene un gobernante y te quita la tierra, vos tenés un campo acá a las afueras de Villaguay, y viene el gobernador y te dice, bueno, ahora, chau, andate de acá porque ahora esto se lo tengo que dar al ministro de Agricultura y Hacienda, por decir cualquier cosa, ¿no? Es decir, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo le diríamos hoy a eso? Se llama corrupción. Porque él necesita, el rey, tener gente que le sea fiel. Entonces, te saco a vos para dártelo a vos. Pero como te di mucho, vos te vas a portar bien conmigo. Y a este lo aniquilo. Así era el comportamiento de los reyes en la antigüedad. Hoy en día pasa lo mismo. No, yo estoy hablando de los reyes de la antigüedad. ¿Está bien? No. ¿Se entiende lo que digo o no? Entonces, ese era el comportamiento. Esto era corrupción. Miren lo que dice el 14. El 15, perdón. El 15, tomará la 10ª parte de los granos y viñedos de ustedes para dárselo a sus funcionarios. Es decir, la 10ª parte de lo que nosotros hablamos del diezmo. ¿Se lo va a dar a quién? También a sus servidores. Es decir, había un escalafón donde te quitaban todo. Y se lo daban a otro. Y después iba a haber otro escalafón donde le íbamos a dar menos. La 10ª parte. No te iban a sacar todo. Pero vas a tener que tributar de todo tu trabajo y todo tu esfuerzo, se lo vas a tener que dar a uno de los servidores del rey. ¿Se entienden cómo era la política? Verso 16, tomará a los siervos y a las siervas, a los mejores bueyes, no es nada, es un enfermo para curarlo y sanarlo, ¿no? Los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. Es decir, te iba a explotar directamente. Te iba a usar en beneficio de una sola persona o de los súbditos que le sean más leales. También tomará la 10ª parte de los rebaños de ustedes y ustedes mismos serán sus siervos. En otras palabras, iba a transformar a ustedes mismos en esclavos. Aquel día clamarán a causa de su rey, que se habrán elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. A ver, hermanos, ¿esto es claro o no es claro? Estoy hablando en la Biblia, es palabra de Dios. Verso 19. Eran tan obstinados estos hebreos. El verso 19 dice, sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron, no, más bien que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos tan bien como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. ¿Había forma de convencerlos o no? No había manera de convencerlos. Fue un no rotundo. No querían ser gobernados por Dios. Querían ser gobernados por los hombres. Aunque estos hombres los humillaran, le sacaran todo el esfuerzo de su trabajo. Estas eran políticas de Estado. En primer lugar, yo quiero decirles lo siguiente, principio número 1. En la Biblia no existe la democracia.
Punto número 1. No hay ninguna elección democrática en la Biblia. Cuando, por ejemplo, uno de los discípulos faltó, que fue Judas, los discípulos hicieron un sorteo, tiraron la moneda a ver quién iban a elegir, pero Dios no estaba de acuerdo con ese sistema, así que terminó siendo Pablo o el antiguo Saulo de Tarso, ¿no? Pero no hay ni un solo texto que hable a favor de la democracia. En la Biblia hay ejemplos de monarquías absolutas y tiránicas. Ahora, díganme, el Sanedrín en la época de Jesús, que parecía un cuerpo colegiado y que condenó a Jesús de noche, y a los que eran fieles a Jesús como a Nicodemo no lo citaron, le escondieron ese juicio y de noche lo condenaron. ¿Era una posición de derecha o de izquierda? ¿Era una posición monárquica? Yo digo para reflexionar. La democracia aparece durante y después de la Revolución Francesa, lo dijimos. La izquierda y la derecha son inventos de gobiernos anti-Dios. No importa quién te gobierne. Cuando nosotros leemos las Escrituras, como en 2 de Timoteo capítulo 3, que vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, blasfemos, todas esas personas, habla de los últimos días. Así que cuando te toque votar, dentro de pocos días, vota al que tú quieras. Pero no creas que las cosas van a mejorar. Yo tengo un mapita que no traje acá, desde la Segunda Guerra Mundial a esta época, y todos los gobiernos del mundo se consideran democráticos, excepto Arabia Saudita, Brunei, Fiji, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Ciudad del Vaticano. Son todas monarquías las que acabo de mencionar. Todas las demás democráticas. Díganme, yo pregunto, la República, así se llama, cuando ustedes leen el mapa, República Popular de China, ¿es democrática o no? Pero acá está como democrática. La Federación Rusa, ¿es democrática o no es democrática? Bien. Están actuando como democráticas, pero en realidad en el fondo son monárquicas. En Cuba es una república. ¿Es democrática o no democrática? En Venezuela, estoy hablando de hoy. Cuando usted estudia el mapa de América del Sur, América Central y América del Norte, en estos momentos, estoy hablando del año 2023, excepto una o dos excepciones, todos los países americanos son de posición de izquierda. ¿Se entiende lo que digo? Y la izquierda es básicamente monárquica. Donde uno manda y los demás obedecen. ¿Está bien? Por ejemplo, ustedes, y digo, pero pastor, dice, ¿cómo sé que las cosas van de mal en peor? Miren, está todo muy clarito. Hay un libro. Hay 3 libros, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, lo tengo para mostrar, a ver si se ve así, ahí. ¿Alcanzan a ver esos 3 libros? Son 3 libros que se pueden conseguir por Mercado Libre, aquel que lo quiera leer.
Y son 3 libros que, de paso, si alguno quiere interiorizarse, pero por favor hágalo con oración si va a comprarlos. Uno se llama COVID-19, el gran reinicio, por Klaus Schwab, que es el que reúne en enero de cada año, en Davos, se juntan los industriales y los gobernantes más poderosos de la Tierra para determinar cómo va a seguir la marcha, y ellos proponen un gran reinicio mundial, donde todos tengan el mismo sueldo, pero no para arriba, sino para abajo. Y que todo dependa del Estado. ¿Está bien? Y después está la encíclica Fratelli Tutti, una carta encíclica hecha por el Papa argentino Francisco, llamado también Bergoglio, que habla acerca de la intención de gobernar este mundo a través de las Naciones Unidas. ¿Ustedes entienden lo que significa todo esto? Ellos lo tienen todo escrito. Incluso libros que ustedes pueden acceder también y leerlos. Cómo van a ser todas las cosas. ¿Está bien? Y después el libro del medio que tengo acá, que se llama El libro de la nueva izquierda, que habla acerca de los movimientos por ejemplo, no sé si han visto este cartel alguna vez, no sé si alcanzan a ver desde acá, de la Agenda 2030. Todos los países, prácticamente todos, tienen que apuntar a que en el 2030, ¿y cuánto falta para el 2030? Estamos en el 23, ¿no? 7 años. 7 años. Tiene que haber a nivel mundial pobreza cero, por ejemplo. ¿Está bien? Está programado a través de estos grandes gobiernos, los más poderosos. Cuando usted dice, nosotros tenemos un gobierno presidencialista, ¿qué está diciendo? ¿Que es democrático? No. ¿Tenemos un presidente? Sí, tenemos un presidente. ¿Elegido por el pueblo? Sí, elegido por el pueblo. Pero ¿se hace qué? Lo que el presidente dice. Independiente de si está a la izquierda o a la derecha. ¿Se entiende o no? Entonces, no importa dónde usted se encuentre. Por ejemplo, en 1992 y el 2009, ¿hace cuánto del 2009? Hace unos 14 años atrás, no hace mucho. Ya lo han santificado a Juan Pablo II, fue nuncio, este hombre del que voy a hablar, fue nuncio o embajador apostólico en Nigeria, de su santidad el Papa. En 1910, Benedicto XVI, fue secretario general de la gobernación de la Ciudad del Vaticano, es decir, era el secretario de la Ciudad del Vaticano, así que tenía un alto rango. Del 2011 al 2016 fue embajador apostólico en Washington, en Estados Unidos. Era el representante, era como un embajador del Vaticano en el... Tiene un doctorado en leyes civiles y canónicas. Habla italiano, francés, español e inglés. Se unió al servicio diplomático de la Santa Sede en 1973 y fue enviado en misiones papales a Irak, al Reino Unido. A los 51 años, en 1992, fue ordenado obispo.
este hombre es uno de los antagonistas del Papa argentino y no saben las cosas que dicen. Y esto ha salido en los diarios de Clarín y diarios conocidos aquí. Y no se llevan bien. Y lo han sacado de un plumazo de la curia romana. Entonces, cuando yo leo El conflicto de los siglos, yo digo lo siguiente. Conflicto de los siglos, página 560. Ha quedado probado cuánto favorecieron el éxito del papado los periodos de tinieblas intelectuales. Está hablando de la Edad Media. Cómo la Iglesia Católica dominó la Edad Media mediante una monarquía absoluta, tanto es así que mandaba creo que fueron 7 cruzadas gigantes con miles y miles de soldados para conquistar Jerusalén y se la peleaban con diferentes ejércitos porque Jerusalén era y la gente moría en batalla con tal de hacerle caso al Papa porque tenía que ver con su salvación. Los propios soldados iban para conseguir el perdón divino para estar allí, ¿no es cierto? Y ellos dominaban a través del temor todo este tipo de cosas. También quedará demostrado, dice El conflicto de los siglos por Elena de White, que en una época de grandes luces intelectuales es igualmente favorable a su triunfo. En otras palabras está diciendo, así como en la Edad Media la Iglesia popular dominó el mundo de aquel entonces, y donde había ignorancia y la gente no sabía ni leer ni escribir, ahora que la gente sabe leer y escribir y tiene más comodidades, también los mismos métodos que usó en la antigüedad, que eran monárquicos, también lo utilizará en la época de la Ilustración. Por eso llama la intención de estos gobiernos americanos, que incluso Estados Unidos, y cuando yo leo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, donde nosotros identificamos a la segunda bestia, Apocalipsis 13, como a los Estados Unidos, y eso está en El conflicto de los siglos, no estoy inventando nada, allí se dice claramente que este gobierno obligará, fíjense que no es democrática, a no comprar ni vender a todo aquel que no tenga primero la marca de la bestia en su frente y en su mano. ¿Eso es un decreto democrático o impuesto? Va a dominar de tal forma que el imperio, en este caso norteamericano, porque ya tiene características de imperio, porque domina en todos los problemas del mundo, ahí están los norteamericanos. Ahora recientemente con Ucrania y Rusia, ahí están los norteamericanos. No son los que pelean, pero mandan a otros a pelear para que se maten entre ellos. Acá tenemos el problema en la franja de Gaza de los últimos días, Israel, ellos están a lo lejos y manejan todo con sus drones. Si hay un problema en China, ellos mandan a otros para que peleen y así se va sucediendo todas las cosas. 560, conflicto de los siglos, dice así: si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tienen más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en los siglos pasados. Los mismos métodos de antes son los que serán usados ahora y más adelante.
Tenemos ideas como las ideologías de género, la defensa de los pedrastas que violan a niños, las leyes de aborto y matrimonio igualitario, la subversión cultural, porque ya no es un problema social, sino una subversión cultural. La negación de los científicos, por eso han aparecido, por ejemplo, los terraplanistas. ¿Han oído ustedes de los terraplanistas? Que creen que la Tierra es plana. Niegan los científicos. Lo niegan. Y todo este tipo, todo el tema, por ejemplo, del tema climático, que hacen tanto. ¿Por qué creen ustedes que creen que el mundo se va a destruir por un problema climático? No es así, hermanos. Este mundo se va a destruir por la intervención de Dios en su segunda venida, no por un problema climatológico. Sino es que para dominar el mundo. Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis, creo que es 18. Dice así: después de estas cosas vi a otro ángel que descendía del cielo y que tenía gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria, y proclamó con potente voz diciendo: ha caído Babilonia la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino de la furia de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los comerciantes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su lujosa sensualidad. ¿Quiénes son los comerciantes de la tierra, hermano? Las grandes multinacionales que dan créditos para subyugar a los pueblos y explotarlos. Si no, vayan ustedes a África, que es un continente completo donde los países no pueden crecer porque les roban. Esto fue dicho hace poco por la primera ministra italiana acerca de Francia, cómo explotan en Nigeria y otros lugares, les sacan todas las riquezas que esos países tienen y no queda nada para ellos, sumiéndolos en la pobreza. Por eso ahora hay problemas entre Italia y Francia. Solamente es con leer algunas cositas que nosotros tenemos. Oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados y para que no reciban sus plagas. Esto es un doble llamado, una doble interpretación. No solamente salir de las grandes ciudades, sino que hay que llamar a otras personas que están sumidas en el error. Y tenía que ver un poco con la clase de escuela sabática de hoy. Sacarlas de esa confusión para que entiendan que no es un problema de que gane la izquierda, la derecha, el libertario o quien como se llame. Es un problema que vamos a ir cada vez de más en peor, arruinando nuestras vidas, no porque nosotros la queramos arruinar, sino porque el mundo es básicamente anti Dios. ¿Recuerdan el comienzo de todo? Allí comenzó todo. Pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus injusticias. Páguenle tal como ella les ha pagado y devuélvanle el doble según sus obras. En la copa que ella preparó, prepárense el doble. En la medida que ella se ha glorificado y ha vivido en sensualidad, así denle tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como una reina, no soy viuda ni jamás veré llanto. Así piensan. Es tanto el dinero que acumulan, tanto las riquezas que acumulan, que ya no saben, ni siquiera, no tienen lugar donde guardarlas. Por eso en un solo día, es decir, un año, les sobrevendrán las plagas, muerte, llanto y hambre, y serán quemadas con fuego, porque fuerte es el Señor
Dios quien la juzga. Y cuando vean el humo de los incendios llorarán y se levantarán por ella los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido de su sensualidad. Estando de pie desde lejos por temor de su tormento dirán: ay, ay de ti, oh gran ciudad, oh Babilonia, ciudad poderosa, porque en una sola hora vino tu juicio. Y los comerciantes de la tierra lloran y se lamentan por ella porque ya nadie compra más sus mercancías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlas. Hay una descripción gigante de todo lo que tiene. Y el fruto que anhela tu alma se apartó de ti. Todas las cosas exquisitas y espléndidas se desvanecieron y jamás las hallarán. Por eso es tan importante lo que estudiamos nosotros en la lección de la escuela sabática el trimestre pasado, acerca del mensaje de los tres ángeles. Hay personas que ya están viendo esa situación. Por ejemplo, Agustín Laje, que es una persona que no es adventista, es una persona de derecha, pero que habla acerca de las cosas que están viendo, que son todas ilegales. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de política, vemos la política en la Biblia. Y cuando ustedes estudian el Apocalipsis, van a ver que también hay política. Está la política anti Dios y lo que Dios quiere formar con nosotros. Un pueblo sin tacha. Un pueblo, dice, que no será hallada mentira en su boca. Que son los que Dios quiere que estén sobre el mar de vidrio. No depende de si nos gobierna uno o nos gobierna otro, terrenalmente hablando. Dios quiere un pueblo que sea dirigido por el Espíritu Santo. Hay mucho más para decir sobre esto y no nos alcanza el tiempo. Pero nosotros necesitamos entender que no depende de un gobernante, ya sea a nivel local, como provincial, como nacional. No dependemos de eso, dependemos de las misericordias de Dios, de las bendiciones de Dios. No dependemos de la suerte, de la quinela, de la carrera de caballos o del equipo favorito que a nosotros nos interesa que gane. No depende si somos campeones mundiales o no lo somos. Depende de la fidelidad de Dios, y Dios está probando a sus hijos para saber de quién dependen emocionalmente, cómo actúan, si hay excusas para la misión o no hay excusas, como hablamos en la lección de escuela sabática. Si estamos involucrados para terminar de una vez por todas con estas miserias, pero solamente cuando entre pastores y dirigentes y el pueblo de Dios estén unidos para terminar la tarea. La política ya sabemos cómo viene y por dónde va. No depende de un gobernante, hermanos. Podemos estar un poquito bien, un poquito mal, más mal que bien generalmente, pero estamos... Y no depende de estos pobres hombres, ni siquiera de ellos. Depende de quiénes, de los comerciantes de la tierra, los que ya han fornicado con la gran ramera, los que han hecho negociados en contra de los más pobres y necesitados del mundo. Nuestros gobernantes ya no pueden actuar en contra de ellos porque somos un país de barro. Y de eso no podemos salir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú dependas de Él en todas las cosas que haces. Amén. Que seas un estudiante de la Biblia, que seas un hombre, una mujer de oración, una mujer
un hombre que esté tan compenetrado con la misión de la iglesia, que ayude a su pastor, que ayude a sus ancianos a predicarle de noche, de día, a quien sea, y decirle: señores, esto ya no depende de una política de Estado, depende de que tú aceptes a Cristo como tu Salvador personal. Amén. Las políticas anti Dios son dirigidas por Satanás. Satanás quería estar en lo más arriba y lleva a eso al ser humano, querer ser el más lindo, el más inteligente, el más poderoso. Y la actitud del cristiano no es ser el más importante, sino ser siervo de otros para ayudar a otros. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén. Amén. Gracias por su palabra. Ahora no sé si decirle pastor o licenciado. Me puso en la duda. Con Roberto alcanza. Para nosotros. Muchas gracias, pastor. Para culminar nuestro culto divino, lo haremos con el himno 556. Yo quiero brillar siempre. Gracias, Señor, te damos por tus bendiciones y cuidados y queremos que nos ayudes no solamente en el voto democrático de nuestro país, sino también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de devoción, en nuestra vida de entrega diaria, que es lo que realmente necesitamos. Amén. Gracias por todo, acompáñanos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.